Muy buenas tardes. Bueno, por aquí veo que funciona este lado. Facebook no. Excúsenme un segundo. Muy bien. Muy buenas tardes para todos. Como todos los sábados es un placer poder encontrarme con todos ustedes. Un saludo especial, Sebastián, María, Andrés, la señora Vilma, Paola. A este lado también ya está funcionando. Me encanta poder estar y compartir con ustedes el día de hoy. Al igual que todos los sábados, es un placer para nosotros, eh, como Bodytech, como una IPS que es de ejercicio, con el compromiso y la responsabilidad de parte de todos nosotros de poder generar un espacio para todos ustedes. Pues obviamente abrimos estos streamings, no solamente desde el punto de vista de entrenamiento, sino también desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de nutrición. Muchísimas gracias de verdad, Rocío desde Cúcuta, Luz Estela, la señora Mariat. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, para nosotros es un placer. El día de hoy creo que vamos a hablar de un tema que es muy relevante, que es muy importante para todos, entendiendo que en este momento las conductas y las definiciones del gobierno están muy enfocadas a cuidar la salud de todos. Obviamente que siempre se ha hecho así, pero ahora entendiendo un poco más del COVID y de la situación, pues nos damos cuenta que la población que tiene una condición específica como es la obesidad, como es la hipertensión y la diabetes, pues tiene un riesgo mayor de sufrir complicaciones si se encuentra en contacto con la infección precisamente del COVID. Entonces quisimos hablar hoy un poquito sobre estos tres temas. Vamos a hablar sobre diabetes, de obesidad y vamos a hablar sobre hipertensión, para que digamos que todos tengamos claridad de cómo es que se diagnostica esta condición de salud, cómo es que se puede hacer referencia a hablar de esta condición y digamos que sin más preámbulo empecemos a hablar un poquito. Voy a empezar hablando de la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad cardiovascular, es una condición cardiovascular que desafortunadamente, pues para todas las personas es considerada, o en general nosotros desde el área médica denominamos y llamamos la enfermedad silente. Y cuando hacemos referencia a una enfermedad silente es porque, como su nombre lo indica, pues desafortunadamente las personas no se dan cuenta que sufren de esta enfermedad o no lo tienen presente porque la mayoría de las personas no tienen síntomas o no perciben síntomas. La hipertensión es el aumento de las cifras de tensión normales que son secundarias al aumento de la resistencia que produce la sangre sobre las paredes de las arterias. Uno puede llegar y pensar y decir, bueno, pero eso ¿qué tiene de gravedad y qué tiene de importante? Lo primero que quiero hacer referencia y que nombremos todos y tengamos claridad es que la hipertensión o la tensión elevada es una enfermedad que en promedio está más o menos en el 24% de la población general. Eso quiere decir que una de cada 4 personas sufren de hipertensión. Entonces no es una condición de salud que debemos pasar por encima, sino al contrario, tenemos que ser muy juiciosos en entender que como es una enfermedad silente pero con alta incidencia, pues es un riesgo para toda la población. Está asociada principalmente a unos factores, digamos, genéticos, a unos estilos de vida como es la ingesta elevada de sal o la inactividad física. Está asociada al sobrepeso y a la obesidad, pero sobre todo
está muy, digamos que está muy relacionada, y la principal causa cuando nosotros hablamos de hipertensión, pues es referente a lo que se denomina idiopático. Idiopático es que, pues, que no tiene una causa establecida o una causa fundamental, sino que está asociada a múltiples factores de riesgo de los que venimos hablando. Es decir, al sedentarismo, a la inadecuada alimentación y al aumento del peso corporal. La hipertensión a largo plazo se ve o afecta otros órganos, como son el riñón, como son el cerebro, como son la retina, ¿sí? Como es el corazón. Y digamos que lo primordial aquí es el cerebro y el corazón, porque hay unas condiciones que llaman cardiopatías o enfermedades cardíacas por la hipertensión o hipertensivas. Y esas cardiopatías o esas enfermedades asociadas a la hipertensión pues hacen que realmente la hipertensión conlleve a eventos cerebrovasculares, derrames cerebrales o trombosis cerebrales que la gente le dicen, o a que el corazón empiece a fallar como bomba. Y voy a poner un ejemplo para que entendamos cuál es el esfuerzo que tiene que hacer el corazón con una persona hipertensa. Imagínense ustedes que están utilizando una manguera y va conectada a la llave y están regando el agua, pero alguien llega de forma sin darse cuenta y pisa la manguera, y al pisar la manguera pues obviamente la presión en la manguera hasta la llave se aumenta, y pues obviamente ¿qué ocurre? En la llave, o la unión entre la llave y la manguera se suelta, y a diferencia de lo que ocurre en el corazón, que no va a llegar a pasar eso, pues el corazón, que es un músculo, empieza a trabajar más fuerte para poder bombear la sangre y vencer esa resistencia. Esto conlleva a que el corazón se dilate, se agrande, y pues puede llevar a una falla cardíaca, a un momento en el que la fuerza ya es mayor al esfuerzo que puede llegar a hacer el corazón, y ahí el corazón pues entra en algo que nosotros denominamos falla cardíaca o falla de bomba. Entonces pues realmente la hipertensión es algo que debemos tener de verdad presente. Cuando hago referencia a que una de cada 4 personas, o que es un 24%, esta incidencia cambia a medida que las personas son mayores, ¿sí? Y puede superar el 30% o el 35% en las personas mayores de 50 años. Entonces a lo que voy y lo que quiero que hagamos una reflexión importante es que los estilos de vida se van modificando a medida que uno va envejeciendo, y ya uno deja de ser menos juicioso con la comida, con los hábitos del ejercicio sobre todo, y empieza a dejarse subir de peso, y ahí es donde la hipertensión pues empieza a atacar más. Entonces hay que ser cuidadosos con la hipertensión. El segundo de los temas es la obesidad. Y voy a aprovechar porque ya tenemos una de las preguntas que nos dice, oiga, ¿cómo se establece la obesidad? Y existen algunos criterios. Digamos que aprovecho que acá alguien acaba de escribir que cuáles son los mismos también criterios para hipertensión. Entonces vamos a hablar de criterios un poquito. Para la hipertensión, la principal medida es la toma de tensión arterial, que se puede realizar en casa o que se puede realizar con un médico. Cifras de tensión arterial por encima de 140, la tensión sistólica, que es la cifra de arriba, o por encima de 90, que es la tensión diastólica o la inferior, ya son consideradas hipertensión. No hay que tener las dos elevadas para considerarse hipertenso. Tú puedes ser hipertenso de la de arriba, o sea, hipertensión sistólica aislada o hipertensión diastólica aislada. Pero, pues perfectamente sí debes tener presente y ser juicioso en que hay obligatoriamente que tomarse la atención. De hecho, se considera un factor de riesgo cuando una persona supera los 25 años sin que haya tenido una cita en la cual haya tomado la tensión arterial. Desde el punto de vista de la obesidad, pues la obesidad siempre se ha utilizado un indicador que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es la relación del peso para la talla, es decir, que uno debe tener un peso ideal para cada talla, y pues a mayor talla puedo tener mayor peso. Y ahí sacamos algo que es la relación peso para la talla. Es normal entre 18.5 y 24.9. Esto se obtiene o se saca a través de ¿qué? A través de una fórmula que es el peso y abajo la talla al cuadrado.
Y cuando hago referencia a la talla al cuadrado es que si yo mido 1,70, pues sería, y peso 75 kilogramos, pues entonces sería 75 kilogramos sobre 1,70 multiplicado otra vez por 1,70. Esta fórmula, si el resultado nos da por debajo de 18,5, es considerado bajo peso. Si está entre 18,5 y 24,9, pues es un peso adecuado. Y si está por encima del 25, pues es un peso anormal o elevado. De 25 a 30 se considera sobrepeso y cuando supera los límites de 30, pues es considerado una persona que está en obesidad. Y en Colombia se maneja algo que se llama el ENSIN, que es una encuesta nacional relacionada con el estado nutricional. Y en esta encuesta se busca cómo están las personas. Y lo que ya hoy es claro es que más del 50% de las personas tienen un exceso de peso corporal. Si nosotros fuéramos a hablar específicamente de el índice solamente cuando vamos a hablar de obesidad, pues aquí estamos haciendo referencia a que más del 20% de la población se encuentra en obesidad o cercano al 20% se encuentra en obesidad. Pero también existen otros indicadores como son el perímetro abdominal y tomar la circunferencia del abdomen medida entre las costillas y el huesito de la cadera, que es el ilíaco. Pasan ustedes una raya imaginaria y pasan el metro y toman esa medida. Y si la población supera, los hombres, 90 centímetros o las mujeres 80 centímetros, también se considera obesidad central, obesidad abdominal, porque el riesgo de la obesidad es en el acúmulo de grasa en esta zona, que es la que conlleva a factores de riesgo como elevación de la tensión arterial, elevación del azúcar, elevación del colesterol y después o posteriormente a problemas cardíacos, problemas cerebrovasculares o del riñón y de lo que estábamos hablando. Y el tercer punto para nombrar acá hoy es la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad que está relacionada con el manejo inadecuado de las cifras de azúcar en la sangre, lo que se denomina la glicemia o la glucemia, ¿sí? Y la glicemia es esa cantidad de azúcar que está en la sangre, que tiene unos rangos normales, que se eleva cuando tú consumes alimentos, pero que siempre debe estar en unos rangos. Desafortunadamente, tener una sangre muy dulce no es que sea un problema porque te piquen más los mosquitos, sino desafortunadamente está relacionado es con ¿qué? Está relacionado es con que ese azúcar, al igual que la elevación del colesterol, los triglicéridos, conlleva un daño en las arterias y produce unas lesiones en las arterias que en algunas personas, digamos que cuando hablamos de ateromatosis, es que se forman placas precisamente de grasa en las arterias y el azúcar actúa de una forma similar en las paredes de las arterias y conlleva a mayor riesgo de derrames cerebrales, trombosis cerebrales, problemas oculares y se pierde la vista, se oscurece el cristalino que es el lente que tenemos en el ojo, que produce cataratas, se produce alteración en los nervios y se altera la sensibilidad, se produce alteraciones en el corazón y también hay problemas cardíacos, alteraciones en el riñón y hasta alteraciones en la parte mental o psicológica. Quería explicar un poco estos elementos de la hipertensión, la obesidad y la diabetes para entender que todas estas patologías y condiciones lo que hacen es que generan una inflamación crónica en el organismo. Y esa inflamación lo que promueve es que si yo estoy frente a un tipo de infección, como puede ser el COVID, que es la situación actual que tenemos, o la complicación y nuestra pandemia, pues aumenta la mortalidad. Entonces, independientemente, digamos que de las burlas, de las situaciones graciosas que se pueden identificar con las políticas y las directrices que están tomando en la ciudad de Bogotá o que está tomando el gobierno nacional, pues es evidente que hoy como población vulnerable y de riesgo a que se complique, a que termine en una unidad de cuidado intensivo, pues está no solamente el ser mayor,
el ser mayor de 60 o 70 años, porque entendamos que el 50% de las personas que mueren por COVID son mayores a 70 años y más del 70% están por encima de los 60 años. Pero está asociado a que estas personas tienen una mayor incidencia de hipertensión, de obesidad, o sea, de acúmulo de grasa, no solamente por la relación del peso para la talla, sino por un acúmulo de grasa excesivo, ¿sí? Y a la diabetes. Obviamente que yo puedo tener otras condiciones que también pues pueden favorecer que no me vaya bien con la exposición al COVID, pero lo que hay que hacer es muy responsable en tratar de manejar estas situaciones. Y vamos a hablar un poquito del tratamiento. El tratamiento en estas tres condiciones, ¿cuál es? Pues en el hipertenso hay que tomarse el medicamento al igual que en el paciente diabético. No es que porque no siento nada entonces no lo consumo. En el paciente obeso, ¿qué hay que hacer? Pues controlar el peso corporal. ¿Y cómo se controla el peso corporal? Pues disminuyendo la ingesta y aumentando el gasto. Y aunque esto no es exacto una fórmula, pues si yo hago mayor cantidad de ejercicios, si yo soy más activo, si utilizo menos el carro, si camino más, si me desplazo más y como menos, pues es evidente que voy a mejorar mi relación de peso para la talla. Y como el principal factor que ayuda al tratamiento de la diabetes y la hipertensión es el control de peso, entonces hoy invito a que todos debemos tratar de controlar nuestro peso corporal para disminuir el riesgo de la diabetes, de la hipertensión, de otro tipo de enfermedades como el colesterol, triglicéridos, etcétera, pero también para disminuir el riesgo de complicaciones si nos llegamos a exponer al COVID, entendiendo que estamos en el pico, entendiendo que estamos en la mayor incidencia de casos por día, la mayor incidencia de mortalidad y de todas las complicaciones que uno pueda llegar a tener relacionados con el COVID. Si hablamos de otro tipo de manejo no farmacológico, pues obviamente que está la alimentación. La alimentación no solamente sirve para el control de peso, sino para el hipertenso teniendo restricciones en la ingesta de sal, ¿cierto? Para el diabético es muy relevante tener restricciones en la ingesta de carbohidratos y de comida. De comida, cuando hago referencia, es a este tipo de azúcares. Y recordemos que la gaseosa, el juguito de botella, el paquete, el pastel, el helado, los postres, etcétera, se convierten en azúcar. Y el azúcar en exceso lo que hace es que el páncreas, que es el órgano que libera la insulina, que es la que regula y modula el azúcar, pues empieza a elevarse, hasta un momento en el que el páncreas ya no puede más y en ese momento se disparan las cifras de azúcar y empieza uno a estar en un estadio prediabético o llegando a la diabetes. Por eso cuando uno va a hacer y tratar de diagnosticar cómo está su azúcar, pues uno no solamente mide la glicemia o el azúcar en sangre, sino también utiliza la medición de la insulina. Porque cuando la insulina está muy alta, quiere decir que tienes unos malos hábitos en la ingesta de carbohidratos, que tu páncreas está esforzándose, está trabajando más y por eso la insulina se está elevando y que a futuro se va a cansar. Puedes entrar en un estadio prediabético en el que el azúcar está un poco alta, la insulina también está alta para tratar de modular esa azúcar sin que sean obligatoriamente las cifras para que ya te diagnostiquen diabetes. Y terminando un poquito este tema, pues el manejo o mejor, el diagnóstico se hace a través de una toma de el azúcar en sangre en ayunas o postprandial, que quiere decir después de 2 horas de haber consumido una carga de azúcar específicamente, ¿sí? Acá hay una cosa muy relevante que están preguntando y quisiera contestarle a Rocco que me está colocando ahí, ¿sí? Si en este momento tengo un peso de 88, ¿cuál es mi peso ideal según la talla? Es evidente que si una persona en condiciones normales y generales, que no hace mucha actividad física o que tiene una composición corporal general normal, tu pregunta es así, pues yo llego y digo, mira, tu peso ideal es 73 kilogramos. Tu peso mínimo, porque es importante también conocer el peso mínimo, ¿sí? Es de 59 kilogramos, que eso pues puedes llegar a decir, uy, eso es terrible.
el peso máximo para la talla que tú me estás dando es de 79 kilogramos. Y entonces tú puedes decir, bueno, entonces aquí yo estoy volado 9 kilogramos y aquí quiero aclarar algo. En teoría, con ese peso que tú tienes, pensamos que estás en un sobrepeso. Pero ese sobrepeso, si es a expensas de masa muscular, es decir, si yo estoy un poquito pasado, pero es porque tengo una masa muscular muy alta, pues realmente no estaría en riesgo tu salud. Pero lo que sí quisiera decirte es que para la medida que me estás dando, tu índice de masa corporal me da 27,8 y por eso puedo estar tranquilo. Pero si ese indicador de peso para la talla estuviese por encima de 30, pues ya entras en obesidad y ahí sí no sería, digamos que una buena medida, así fuera solo a expensas de masa muscular, porque lo que está escrito en la literatura es que uno no alcanza a llegar a ser obeso solo a expensas de músculo, por la contextura y por la capacidad que tiene el organismo. Si es un sobrepeso, hay que tener un análisis de composición corporal, es decir, conocer cómo está tu grasa, cómo está tu músculo, algunas medidas, y les recuerdo que contamos con un servicio de coach nutricional, que es un producto que por 39,000 pesos ustedes tienen una asesoría de uno de nuestros nutricionistas, con una cita inicial para evaluar y conocer cómo estás y después un programa de alimentación que tiene unos seguimientos semanales y unos horarios para que tú puedas escribir todo lo que quieras por el WhatsApp. Adicional a eso, si el problema es entrenamiento, pues recordemos que también contamos con el producto de MyCoach, que es un producto de 19,900 pesos de un entrenador que te diseña tu programa más nuestra app. Y si yo tengo una condición de salud ya especial, pues tenemos productos como el Virtual PT, que lo que hace es que tienes un entrenador 2 o 3 veces a la semana que te hace un seguimiento y es una clase de 1 hora conectados así, face to face. Y si además tuvieras una condición de salud, pues obviamente tu entrenador no va a ser un entrenador normal, sino va a ser un fisioterapeuta que te va a ayudar y que te va a hacer el adecuado seguimiento de tu programa de entrenamiento. Por ahí alguien me preguntó que cuál es el peso ideal para una mujer de 1,60, 54 kilogramos, ese sería tu peso ideal. Voy a seguir un poquito con las preguntas y voy a relacionar las preguntas con el último tema que queda acá y es: ¿el ejercicio sirve para las 3 condiciones que estamos hablando? Claro que sí. El ejercicio ayuda a disminuir las cifras de glicemia, es decir, que disminuye el riesgo de diabetes. De hecho, hay muy buenos artículos que demuestran que hacer ejercicio te disminuye el riesgo de hacer diabetes cuando eres prediabético, que aún más la utilización de algunos medicamentos como la metformina. En el caso de la obesidad es un pilar en el manejo, la actividad física y el ejercicio, y en el caso de la hipertensión también, aunque no se ha visto que sean unas disminuciones significativas desde el punto de vista de que uno puede llegar y decir cuánto baja hacer ejercicio la tensión arterial. Y pues realmente la evidencia muestra que baja entre 5 y 7 milímetros de mercurio, que son las unidades con las que se toma. Pues afortunadamente, aunque sea tan pequeña esa cifra que se baja en la tensión media, no ni en la de arriba ni en la de abajo, sino una promedio, pues esto desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, de problemas cerebrovasculares y de infarto, puede llegar a ser casi que un 20 a 30% de la disminución de ese riesgo de presentar eso. Y pues ahí sí, obviamente es significativo, porque pues eso quiere decir que me disminuye en ese porcentaje la posibilidad de tener un derrame o un infarto o una trombosis. Muy bien, el ejercicio en general para estas 3 condiciones, la recomendación es ejercicio cardiovascular de intensidad moderada, que es la misma que venimos recomendando y es la misma que vamos a aplicar cuando tengamos el proceso de la reapertura. Y hablamos de intensidad moderada medida de 1 a 10 como una intensidad de 3 o 4 sobre 10. Si lo estamos midiendo por frecuencia cardíaca, pues es entre el 60 y el 75-76% de la frecuencia cardíaca máxima. Si lo estás midiendo por dificultad respiratoria, pues es una intensidad en la cual tú alcanzas a hablar una frase sin entrecortarla, pero no supera ese esfuerzo. Se debe realizar por lo menos 150 minutos a la semana
Y en el caso de los hipertensos y los diabéticos, pues el hacer el ejercicio nos ayuda a disminuir las cifras de tensión posterior al ejercicio y las cifras de glicemia. Entonces se termina recomendando que esta población debería hacer ejercicio todos los días, no 5 veces como lo dice la Organización Mundial de la Salud desde el punto de vista de salud pública, sino ojalá todos los días. Y así tú hagas solamente 10 minutos o intervalos de 10 minutos ya tiene un efecto. Obviamente que nosotros ¿qué recomendamos? Por lo menos 30 minutos para que sea mucho más evidente ese beneficio, pero si tú logras mantener 150 minutos mínimos de ejercicio cardiovascular, 30 minutos diarios y ojalá todos los días, pues vas a tener efectos maravillosos en el control de tu hipertensión, la diabetes y el control de peso corporal. Adicional a esto, es muy relevante entender que el ejercicio de fuerza también se debe involucrar dentro del programa de entrenamiento, no es el ejercicio cardiovascular exclusivamente. Cuando yo tengo mayor masa muscular, logro obtener diferentes cosas, como que, 1, aumento, ¿sí?, la cantidad de metabolismo del azúcar, porque recuerden que el músculo se alimenta de azúcar, entonces se disminuyen los niveles de glicemia, se bajan los niveles de glicemia y al bajar los niveles de glicemia, pues ayuda a controlar, a regular el azúcar. Se liberan hormonas o sustancias que en el organismo producen vasodilatación, o sea que abren y dilatan los vasos, y eso disminuye las cifras de tensión arterial. Y adicional a esto, como también participa en aumentar la tasa metabólica o el gasto energético de las personas, pues ayuda a controlar el peso corporal. Es decir, que estamos diciendo que para el control de la tensión arterial, el azúcar y el peso, es necesario no solamente el ejercicio cardiovascular, sino el ejercicio de fuerza. Y el ejercicio de fuerza se recomienda por lo menos 2 e idealmente 3 veces a la semana para poder ver todos estos efectos. Me hacían una pregunta acá y excúsenme, la señora Doris de Vos, que su mamá es diabética y tiene un índice de masa corporal de 26,6. Tengo problemas de colesterol y tengo unos hábitos. Claro, ahí es precisamente donde nosotros debemos empezar a actuar con la modificación de los estilos de vida, con el ejercicio, con la alimentación y con, digamos que un poco mejorar el sueño, disminuir la ansiedad, que además en este momento pues todos en casa es un mayor nivel de estrés. Pero yo lo que quisiera es un poco incentivar y fomentar a ustedes a que hay que reconocer, estoy por encima de 25, tengo un índice de masa corporal que me da para sobrepeso, no para obesidad, tengo una diabetes, tengo un problema de colesterol, triglicéridos. Hay ya un nombre que se llama síndrome metabólico, un diagnóstico médico en el que involucramos la tensión, el azúcar, el aumento del peso corporal y la alteración de las grasas sanguíneas, y es esto que les estoy diciendo que se llama síndrome metabólico. Y el ejercicio ha mostrado un muy buen nivel de evidencia para controlar estas condiciones, desde el punto de vista de que una persona que haga ejercicio regular con las recomendaciones que acabamos de decir, a 5 años puede llegar a disminuir su mortalidad a 1. Eso quiere decir a que la mortalidad sea igual que la persona que no tiene esa condición de salud, siempre y cuando se tome los medicamentos, se alimente de forma adecuada y haga el ejercicio de forma regular. Entonces, de verdad que los invito a que nosotros tratemos de mantener esos hábitos o ese estilo de vida muy saludable que les va a permitir pues obviamente seguir adelante. Adicional acá, ¿cómo saber si soy una persona prediabética o diabética? La única forma de reconocerlo es a través de unos exámenes de laboratorio para saber si tu azúcar está o no alta a nivel sanguíneo. Ahí se toma la glicemia en ayunas, se toma la glicemia como dijimos en ayunas y postprandial y se mide también la insulina, y con esos 3 elementos ya podemos digamos que obtener un diagnóstico, y adicional ya se cuenta con algo que se denomina la hemoglobina glicosilada, que es la cantidad de hemoglobina que se une al azúcar, y eso sale en un porcentaje, y si tienes un porcentaje por encima de 6.5 se consideraría una persona diabética. Entonces,
Así podríamos llegar a medirlo. Ya hablamos de cómo se mide y cómo se hace el diagnóstico de un diabético, de un hipertenso. Me gustaría profundizar un poco más en las cosas que nos vienen diciendo y nos vienen preguntando. Por ejemplo, me preguntan, acá me pregunta María Ocampo, ¿cómo se saca el índice de grasa visceral? Y pues es una pregunta muy interesante. Yo no estaba hablando cuando me refería al perímetro abdominal o a la circunferencia del abdomen, específicamente de la grasa visceral, aunque el abdomen obviamente está relacionado con la grasa visceral, y la grasa visceral es la grasa que rodea las vísceras, que es la de riesgo, que es la que aumenta las cifras de tensión arterial, que es la que altera el colesterol, los triglicéridos, que es la que aumenta el riesgo de infarto y problemas cerebrovasculares. Pero esta es una forma indirecta de todos medírselas en casa. Recordemos, coges y miras hasta donde te llegan las costillas, ahí haces una rayita, después te coges la cadera y vas subiendo y encuentras dónde está el hueso ilíaco y dices, uy, aquí está el ilíaco, aquí está cresta ilíaca, están las costillas. En ese espacio haces una rayita en la mitad, al lado y lado, pasas una cinta métrica, lo mides y dices, ah, caray, si estoy por encima de 90 de los hombres, pues está aumentado. Si está por encima de 80 las mujeres, ay Dios mío, está aumentado. Frente al índice de grasa visceral, pues para poder sacar la grasa visceral, esto se hace a través de una impedanciometría. Y una impedanciometría es un procedimiento en el cual una persona se sube en un aparato, en un instrumento, una báscula, que lo que hace es, con una corriente de muy baja frecuencia, tú no la sientes, pasa la corriente por un brazo, llega al otro lado, pasa la corriente por una pierna, llega al otro lado, como digo, sin sentirlo, y lo que hace es que según la cantidad de grasa, pues la velocidad de la corriente pasa más rápido. Entonces, si pasa muy rápido, quiere decir que el tejido tiene poca grasa y mucho líquido, como ocurre, digamos, que en la sangre, ¿sí? O como ocurre en el músculo, que el 70% es agua. Pero a medida que hay menos cantidad de agua como en el hueso, entonces ya la corriente va más lento y el aparato nos permite decir cómo está la grasa, el músculo, cómo está el hueso, ¿sí? Y en la grasita, pues obviamente se transporta demasiado lento porque aunque hay un poquito de agua en la grasa, pues el resto no permite digamos que la conducción de la corriente, y ahí podemos saber cuál es la grasa. Y lo que hacen estos equipos es establecer cómo está la grasa en el abdomen, cómo está la grasa en las extremidades o en el tronco, cómo están las piernas, y te dice cómo es esta acumulación. Este tipo de equipos, pues hay diferentes marcas como la Seca, como la Symbody, como la Somron y otros equipos diferentes, la Stanita. Y lo que los invito, y un poco para que sepan, es que nosotros en la actualidad ya contamos con una sede en la cual abrimos los servicios médicos, y cuando hago referencia a abrimos los servicios médicos es porque no tenemos hoy una directriz que nos permita abrir las sedes para entrenar, pero sí, pues al ser una IPS podemos hacer apertura de nuestros servicios médicos, es decir, fisioterapia, rehabilitación deportiva, medicina del deporte y nutrición. Entonces, hoy contamos con una sede a nivel Bogotá en la que hemos abierto estos servicios. Si una persona está interesada, pues se puede comunicar directamente con nosotros a servicio al cliente o escribir. Recordemos que tenemos una línea, un correo electrónico para ustedes que se llama doctor.bodytech@bodytechcorp.com, y ahí pueden escribirnos y nosotros les podemos decir, claro, si ustedes quieren tener una cita. Hemos creado un programa mixto en el cual tú pagas una primera sesión y el coach de nutrición. Entonces tu primera cita pues es presencial. Vas a la sede, ¿sí? Te encuentras con la misma nutricionista que te hace todo el programa de seguimiento durante el mes, que además es la misma que nos acompaña los jueves en el streaming. Y María lo que hace es que conoce conoce tus hábitos de alimentación, tus gustos, qué te hace daño, cómo es tu día a día, cómo es tu alimentación, y te desarrolla un plan nuevo que después se le va a hacer un seguimiento en el tiempo, y con ese seguimiento en el tiempo pues vamos a hacer todo el soporte y todo el acompañamiento para que puedas cumplir con tus objetivos, pero sobre todo para cuidar tu salud, ¿sí? Me pregunta alguien, si tengo familia obesa, ¿necesariamente yo voy a ser obesa? ¿O mis hijos también? Pues a ver, te cuento, ¿sí? Existe desafortunadamente, ¿sí?
una condición de riesgo familiar que hace que yo sí tenga más riesgo si mis familiares tienen un peso mayor al normal. Pero más que desde el punto de vista genético se ha visto es por los hábitos. Porque pues es que mi mamá entonces le gusta el platanito frito y entonces yo asumo ese hábito y entonces me encanta y lo sigo haciendo, ¿sí? O porque me caso por poner un ejemplo, con una persona que es de cierta región del país y entonces en esa región siempre les gusta desayunar con tamales y con arepa y chocolate y entonces se vuelve un aporte calórico mayor a lo que yo consumía y eso hace que me suba de peso. Entonces está relacionado por ese lado. Pero lo que sí es importante es que existen unos estilos de vida que modifican tu genética. Eso se denomina desde el punto de vista técnico la epigenética y es cómo yo modifico mi genética si tengo unos buenos hábitos o al contrario, cómo yo modifico mi genética para que me pase algo malo si modifico mis hábitos. Es decir, si yo no tengo ningún riesgo para sufrir de cáncer de pulmón, pero yo fumo toda la vida, pues no importa tu genética, el cigarrillo te va a llevar a que desarrolles un cáncer de pulmón. Y al igual, si yo tengo toda mi genética para ser gordo o ser obeso, que de hecho con uno de nuestros aliados me hicieron un estudio propio, ¿sí? Y entonces yo tengo riesgo de ser gordo, ¿sí? Pero afortunadamente, pues digamos que cuento con unos buenos hábitos desde el punto de vista de ejercicio y unos hábitos aceptables desde el punto de vista de nutrición que me han ayudado y me han favorecido para poder mantener un peso adecuado o un peso normal. Entonces, pues los invito a que de verdad sean juiciosos con su alimentación, con su ejercicio y sus cuidados. Muy bien. Quiero contestar una acá después allá, porque además están relacionados. Néstor Fabián Bonilla me dice: doctor, acabo de ser diagnosticado como hipertenso, tengo 39 años y siempre creí tener una buena condición física. Y acá me preguntan por qué ocurre la hipertensión, ¿sí? Entonces quiero asociarlo, ¿sí? A los dos, porque yo sé que Néstor su interés es, y nos ha preguntado alguien en las otras redes, si toda la vida me debo casar con el medicamento. Entonces quiero aclararte algo. La mayoría de las personas que sufren de hipertensión o que sufren de diabetes se casan con el medicamento. Porque es que para que te vuelvas hipertenso ya duraste un buen tiempo, ¿sí? Con unos hábitos inadecuados. Y no estoy diciendo, Néstor, que sea tu caso, porque si tienes un componente genético o si tienes un factor adicional que haga que desarrolles esto, pues obviamente que esto va a dificultar todo tu manejo. Entonces, pues no lo conozco y recuerden que yo siempre los invito, escríbanos a doctor.boditech@boditechcorp.com y ahí miramos y profundizamos y tú nos cuentas más de tu caso. Pero lo que sí es evidente es que si te acaban de hacer un diagnóstico, que es un diagnóstico de nuevo, es decir, nuevo, que son unas cifras que de pronto no están tan altas o están limítrofes, pues a lo que te invito es, bájale a la sal, ¿cierto? Mejora tus hábitos nutricionales para que bajes de peso, que bajar de peso baja más aún las cifras tensionales que hacer ejercicio solamente. Si tú bajas de peso porque haces ejercicio, pues sumas las dos. Y adicional a eso, pues lo que debes hacer o debes involucrar es continuar con tu ejercicio regular. De esa forma es posible que en algún momento te puedan disminuir la dosis del medicamento y en algunos casos, que no es muy frecuente, pero que puede llegar a ocurrir, pues de hecho suspender la medicación. Entonces, pues los invito a seguir en ese foco, porque de verdad los estilos de vida son los que nos ayudan a evitar este tipo de enfermedades. Cuando en la arqueología se mira a ver de qué sufrían las personas en otras épocas antiguas, pues lo que se encuentra es que las personas no sufrían de este tipo de enfermedades. Estas enfermedades vienen siendo un poco nuevas desde la historia de la humanidad porque están relacionadas a esos malos hábitos. Y cuando hago referencia a malos hábitos es que pues en la prehistoria corrían detrás de los animales y eran carroñeros y comían vegetales, lo que se podían encontrar, pues estaban muy limitados a su ingesta y además no existían todos los ultraprocesados, paquetes, dulces, gaseosas, bebidas endulzadas, etcétera. Y adicional a eso, pues se desplazaban tanto, hacían mucha actividad física, pues no sufrían de esto, ¿sí? La modernización lo que ha llevado es a que ahora duremos más tiempo sentados, menos tiempo activos,
con mayor ingesta, pidiendo domicilios, ¿cierto? Sin salir de casa, y pues obviamente esto favorece el desarrollo de todas estas enfermedades. El entrenamiento, ¿cómo debe ser en el caso de un hipertenso? El entrenamiento debe ser, como dijimos, el ejercicio cardiovascular de intensidad moderada. Si tu tensión arterial está controlada y ya estamos seguros, si te hicieron una prueba de esfuerzo o te hicieron una ergometría, que es un test para evaluar cómo está tu capacidad física, evaluando cómo se comporta la tensión arterial y es adecuada, pues yo te digo, dale, puedes hacer intensidades altas, sigue adelante, maravilloso, sigue con ese esfuerzo, ¿sí? La idea es que sea más de 30 minutos al día, ojalá todos los días. Hay efectos y está descrito que con una sesión de 2 horas, el efecto hipotensor post ejercicio te dura todo un día. Entonces, si tú haces todos los días algo de ejercicio, y no estoy diciendo que hagas 2 horas, pero que si haces ejercicio de forma regular, ese efecto hipotensor te va a ayudar muchísimo a controlar tus cifras de tensión arterial. Desde el punto de vista de fuerza, y ahí quiero haceros un poquito de énfasis por las precauciones y recomendaciones, si evitamos hacer ejercicios en que la cabeza quede declinada, entendiendo que la tensión arterial sale a la altura del corazón, que es donde tenemos la bomba cardíaca. De aquí para arriba es más baja porque va en contra de la gravedad, y de aquí para abajo es más alta porque pues obviamente va disminuyendo, va aumentando asociado a esa presión o a esa fuerza de gravedad. Si yo me acuesto, la tensión arterial es igual desde la cabeza a la punta de los pies, pero si yo me pongo de cabeza, pues la tensión es mayor en la cabeza que en los pies. Entonces tratamos de evitar que las personas hipertensas hagan ejercicios con la cabeza declinada o por debajo de la altura del corazón, ¿cierto? Es muy importante tratar de evitar algo que se llama maniobra valsalva o pujo cuando yo hago el ejercicio de fuerza, porque esto dispara las cifras de tensión arterial. Yo voy a poner un ejemplo. Yo voy a levantar algo y cuando lo levanto hago... Esto lo que hace es que la tensión arterial, porque se comprime el abdomen, se aumenta la resistencia en los vasos, se dispara las cifras de tensión arterial y entonces se me aumenta el riesgo de hacer un sangrado en la conjuntiva ocular, o sea, en el ojo, se me aumenta el riesgo de hacer un sangrado por la nariz, ¿sí? Y obviamente si tuviera una condición adicional, si soy diabético obeso, si llevo 20 años con eso y ya tengo el riesgo de que un vasito pues se me pueda romper en el cerebro o hacer un evento cardíaco, pues lo que hay que tratar de hacer es siempre en los ejercicios de fuerza botar el aire cuando hago la fuerza. Entonces en mi ejemplo, si yo estoy levantando algo, yo lo que hago es boto el aire cuando subo haciendo la fuerza y tomo el aire cuando estoy bajando sin hacer la fuerza. Si estoy empujando, para poner otro ejemplo, pues cuando empujo, boto el aire y cuando estoy alando, descansando, pues ahí lo tomo. Si estoy haciendo una sentadilla, pues el esfuerzo de la sentadilla no es en la bajada, sino es en la subida. Entonces los invito a que cuando estamos subiendo el peso, pues obviamente botemos el aire y de esa forma pues nos ayudan a evitar un riesgo. Les recuerdo, nosotros en la actualidad contamos con unas líneas telefónicas que pueden buscar en nuestras redes. Contamos con nuestro correo de doctor.bodytech@bodytechcorp.com, en el cual damos respuesta en menos de 24 horas, en menos de 48 horas a sus inquietudes y estamos para ayudarles. Listo. Nos preguntan, de acuerdo a los estudios de la Universidad de Nueva York a los que hace referencia a la revista Semana, ¿es verdad que una persona con obesidad y que llegue a tener el virus de COVID tiene más probabilidad de que tenga que ser hospitalizada y que deba hacer uso de una unidad de cuidado intensivo? Entonces, pues muchas gracias por la pregunta. Desafortunadamente es así, es cierto. Y como lo veníamos hablando, la obesidad lo que favorece es que el organismo esté en un estadio proinflamatorio, y cuando hago referencia a proinflamatorio es que tiene más inflamación que otros, y la inflamación no es normal nunca es normal. Si yo hago un esfuerzo de ejercicio un poquito, que se me inflame ese músculo porque me excedí, y si lo hago repetitivamente puede llegar a ser dañino. Es normal si me golpeo, pero pues porque fue por el golpe, pero no quiere decir que la articulación, si me golpeé la rodilla, pues la rodilla va a estar inflamada de forma frecuente, pues porque eso conlleva daños en la estructura de la rodilla. Y esto mismo produce el azúcar, esto mismo produce la obesidad, desafortunadamente, ¿sí? Esto mismo produce
la hipertensión, o mejor, los factores que conllevan a desarrollar la hipertensión también llevan a este proceso de inflamación, y al entrar en contacto con un virus o con un proceso infeccioso, esta inflamación previa más la nueva exposición aumenta el riesgo de que tú hagas condiciones, sobre todo cardiovasculares, mayor dificultad respiratoria, mayor compromiso del proceso infeccioso, y pues termines en mayor probabilidad de la unidad de cuidado intensivo, como estaban haciendo la pregunta. Entonces, pues vamos a cuidarnos todos. Vamos a tratar de aprovechar nuestros streamings, el canal que tenemos, vamos a tratar de mejorar en lo que nos quede de cuarentena nuestros hábitos de alimentación, el ejercicio. Vamos a ser responsables en la utilización del tapabocas, en el lavado de manos, en el distanciamiento, y de esa forma, pues no quiere decir que entonces yo ya no pueda salir porque no puedo, entonces tengo cualquier y mil sinnúmeros de riesgos. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar de verdad de forma responsable. Quisiera de verdad que fomentar y generar esa reflexión en cada uno de ustedes, que el cuidado no se impone, el cuidado no es que nos digan, oiga, usted no salga. El cuidado es porque yo soy responsable conmigo, con mi familia y con el resto de las personas para cuidarme. Muy bien, aquí nos preguntan, ¿es normal que a una persona con hipertensión se le venga la sangre de manera involuntaria por la nariz? ¿O por qué puede ocurrir esta situación? ¿Y por qué quise tocar esta pregunta, aunque ya habíamos hablado? ¿Sí? Y es que desafortunadamente, cuando a una persona se le viene la sangre por la nariz o le sale una hemorragia subconjuntival, que son esos sangraditos por debajo, digamos que alrededor de la bolita que tiene colorcito y que da el color del ojo, o sea, en el blanco, esas hemorragias subconjuntivales del ojo, o las epistaxis, que es el nombre técnico del sangrado por la nariz, pues nos pueden indicar que la hipertensión no está controlada. Y esto puede ocurrir porque estoy haciendo un esfuerzo inadecuado, como hablamos en las recomendaciones del ejercicio de fuerza. Esto puede estar relacionado un poco a que la persona decidió y tomó por sí solo modificar su plan de tratamiento, y entonces le mandaron 2 dosis de enalapril, o sea, una en la mañana y otra en la noche, pero pues ella lo que hace es que se toma una sola porque en la noche se siente bien, y como voy a dormir se le sube la tensión en la noche y pues termina siendo un sangrado. O hay personas que llegan y dicen, venga, si me formularon 10 y 10 miligramos, pues me tomo los 20 en la mañana, ¿sí? Hay personas que dicen, ay, es que hoy voy a tomarme un traguito, entonces no me tomo el medicamento, ¿sí? O hay personas que ni siquiera se acuerdan de tomarse el medicamento, y pues obviamente les puede llegar a ocurrir este tipo de situaciones. Entonces los invito a ser muy cuidadosos con los hábitos que se tienen cada día. Acá Silvia nos pregunta, ¿las pastillas anticonceptivas pueden estar dificultando el querer bajar de peso? También tengo ovario poliquístico y esta es otra razón por la que tomo las pastillas. Silvia, te voy a contar aquí una anécdota, y espero que mi señora no me vaya a gritar desde el segundo piso ni me vaya a decir ninguna cosa. El síndrome de ovario poliquístico es una condición de salud que está relacionado precisamente a esta alteración de los estilos de vida saludables. Y al igual que tú, mi esposa también tenía esta condición hace unos años, y pues visitamos a un muy buen amigo, el cual me dijo, no, usted lo que va a pasar es que a un buen amigo endocrino, y adicional a eso a su ginecóloga, dijeron, no, anticonceptivos, usted no va a poder tener bebés, esto va a ser difícil cuando quiera tenerlos, y vaya y visite al deportólogo. Pues como el deportólogo vivía con ella, pues no fue difícil esta fase, y entonces lo que hicimos fue, con una gran amiga nutricionista, ella me ayudó en el plan de alimentación, porque estamos hablando de aquí hace 12 años y un poco más, y adicional a eso, pues yo hice el plan de entrenamiento y el plan de ejercicio, y empezamos a hacerlo. No quería tomar anticonceptivos porque desafortunadamente los anticonceptivos en algunas personas está asociado con aumento del peso corporal, entonces no quisimos tomar, o no quiso tomar mi esposa las pastas, y empezamos con alimentación y nutrición. Y como íbamos a tener dificultad en controlar el peso corporal, pues mi primera hija se nos adelantó de la programación un año.
gracias al plan de alimentación y de ejercicio desarrollado. Entonces a lo que te invito, Silvia, no es a que suspendas los anticonceptivos, pero a que entiendas que lo más relevante es la alimentación y el ejercicio, y después con el seguimiento que te vayan haciendo tu ginecólogo endocrino, pues muy seguramente vas a poder ir disminuyendo estos anticonceptivos, tratar de evaluar que sean microdosis o los anticonceptivos que tienen menor cantidad de dosis para que tengan menor cantidad de efectos secundarios, y te aseguro que te va a ir muy bien. Obviamente que si tienes algunos exámenes, laboratorios o tienes una duda más específica frente a esta situación, pues te invito a que nos la escribas. Recuerda doctor.bodytech@bodytechcorp.com, y nosotros pues con mucho gusto digamos que ampliamos la respuesta y miramos tu caso específicamente para ver cómo te podemos ayudar. Tengo aquí otra pregunta de la señora Gloria Janet Antonio, que dice que desde hace 3 meses tengo dormido el talón y frecuentemente la pierna derecha, más cuando hago ejercicio. ¿Qué debo hacer? Entonces, digamos que entendiendo que hoy el tema ha sido obesidad, hipertensión, diabetes, pues habrán algunas preguntas que digamos que no hemos incluido porque pues la temática está más relacionada hacia esto, ¿sí? Entonces, quisiera digamos que un poco excusarme porque ustedes entenderán que en una hora no podemos darle respuesta a todos, pero en este caso es porque sí toqué este tema, porque en la diabetes hay un signo que se puede evidenciar y es lo que se denomina la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es la alteración de los nervios o la alteración de la sensibilidad, si queremos ser digamos que un poquito más fácil, más académicos y que todos me entiendan, la alteración de la sensibilidad relacionado con los aumentos de las cifras de glicemia o los niveles de azúcar en sangre. Y lo que pasa acá en esta condición específicamente es que los nervios se altera su sensibilidad. Y luego quiero unir, porque en el caso de que tú me dices, ay, que se me duerme el talón frecuentemente, la pierna, pues puede ser que esté asociado al zapato, a la media, a la técnica o la forma de caminar, y también pues invito a la señora Gloria que nos escriba y podamos darle digamos que un poco más completa la respuesta. Pero sí, desde el punto de vista de las personas diabéticas, pues lo que puede llegar a ocurrir es que desarrollen una úlcera porque su sensibilidad está alterada, y los invito a que sean muy cuidadosos en colocarse las medias, que las medias no queden con una arruguita, porque si la sensibilidad está alterada no sienten, caminan media hora y después tienen una úlcera. Como los diabéticos se les altera su sensibilidad, pues lo que termina ocurriendo es que y el proceso de cicatrización es que esa úlcera dura mucho tiempo, y después pues entonces ya se vuelve un factor que va a estimular a la inactividad, y esto entra en un círculo vicioso terrible. Entonces hay que usar unos zapatos adecuados, hay que hacer una actividad física pero no un tiempo tan prolongado, hay que revisar muy bien las medias, no utilizar el zapato que ya está desgastada la suela, porque esto aumenta el impacto, te va a producir dolor, te va a producir molestia. Es posible que sea un espolón calcáneo, una condición osteoarticular, pero desafortunadamente pues sí hay que pensar en que si tuvieras una condición metabólica del azúcar, pues hay que evaluar esto para poder tener tranquilidad y seguridad de que no estás lesionándote. Muy bien. ¿Qué podemos adicional a esto agregar? Y es que en este momento de pandemia de COVID, que todos estamos más estresados, más angustiados, que se nos altera el estado anímico, que por ahí uno puede generar una que otra discusión en la familia, con sus compañeros de trabajo, en cualquier situación, pues porque no queremos estar más encerrados, estamos pensando qué hacemos, queremos salir adelante, pero no ha sido tan fácil. Pues les cuento que adicional a esto, pues el ejercicio es ansiolítico, es decir, que el ejercicio disminuye la ansiedad. Entonces, pues los invito a todos a que realmente hagamos el ejercicio de forma regular, porque si tú logras controlar tu ansiedad a través del ejercicio, pues te evitas muchos problemas, mucho estrés, mucha angustia, y adicional, ahí a veces en los casos en que la ansiedad es muy leve, pues te quitas también el manejo de un fármaco o de un medicamento. Preguntan, ¿se pueden relacionar enfermedades mentales a la obesidad, hipertensión, diabetes o estados de ánimo que se deban tratar?
Muchas gracias, Soraya, por tu pregunta. Es muy relevante, es muy importante. Desafortunadamente, algunas condiciones de salud de la parte cerebrovascular están asociadas con las enfermedades metabólicas, o sea, el azúcar sí produce algunas alteraciones mentales, ¿sí? Y la hipertensión puede llevar o puede conllevar o puede producir, ¿sí?, alteraciones en los vasos que irrigan el cerebro, ¿sí? De hecho, hay algunas condiciones que, por ejemplo, hay la demencia multiinfarto, que es desarrollar una demencia secundario a pequeños microinfartos en el cerebro que están unidos a problemas de colesterol, triglicéridos, hipertensión no controlada, al aumento del peso corporal y a problemas diabéticos. Entonces, pues sí, es verdad, eso ocurre. Entonces, pues hay que tratar de ser juiciosos, no solamente por el hecho de sentirme o verme bien, que es algo muy relevante, sino también porque esto conlleva a evitar otro tipo de enfermedades. Recordemos que el ejercicio no solamente sirve desde el punto de vista de salud física y salud mental, sino desde el punto de vista de prevención muy grande. Hay evidencia que algunos tipos de cáncer, incluidos sobre todo los que son hormonales, estoy haciendo referencia a útero, seno, ¿sí?, y a los cánceres de la parte gastrointestinal, sobre todo el de colon, las personas que hacen ejercicio de forma regular tienen menor incidencia de desarrollar este tipo de enfermedades o de condiciones. Entonces, obviamente los invito a que sean muy juiciosos en su actividad física, en su ejercicio de forma regular. Y finalmente, un poco antes de terminar, pues quisiera invitarlos a todos. Recordemos que nosotros estamos para colaborarles, para ayudarles. Todos los jueves a las 3 de la tarde María Molina está realizando sus streamings de nutrición, que es un soporte para todo lo que ustedes quieren. Contamos con nuestro correo doctor.bodytech@bodytechcorp.com. Contamos con las líneas telefónicas que pueden revisar en nuestras redes sociales para que nos llamen. Contamos con este streaming todos los sábados a las 3 de la tarde, que para mí es un placer de verdad poderlos ver, poderlos saludar, poder contar con ustedes. Adicional a eso, la próxima semana, el día miércoles 5, vamos a desarrollar un webinar, ¿sí?, muy en busca de mostrar que queremos evidenciar el beneficio que produce el ejercicio, no solamente desde el punto de vista de salud, como lo hemos tocado el día de hoy, sino también desde el punto de vista de desempeño laboral. Hacer ejercicio nos ayuda a estar más despiertos, de tomar mejores decisiones, a tener menos dolores en el trabajo, a aguantar más tiempo sentado, etc. Entonces, el día miércoles 5 a las 10 de la mañana vamos a realizar un webinar, ¿sí?, en unión Bodytech con una empresa que se llama Sendo, en la cual yo desde la parte médica voy a acompañar ese webinar. Va a estar la cofundadora y nuestra vicepresidente Gigiola Icardi, y vamos a contar desde la parte de Sendo con Carlos Santana, que es el CEO, y entre los tres vamos a desarrollar muy rápidamente todos estos beneficios, y después vamos a dar, digamos que a permitir de forma abierta poder resolver todas las inquietudes que tengan cada uno de ustedes, o si alguno en su empresa tiene, digamos, que quiere saber respecto a estos beneficios del ejercicio y toda la parte laboral, pues los invitamos a que nos acompañen, que es un placer para nosotros de verdad poder crear estos espacios y poder colaborarles. No siendo más, les deseo un fin de semana maravilloso, que se sigan cuidando y que disfruten de este tiempo en casa con toda su familia, en modificar sus estilos de vida y en que nos escriban, porque para eso estamos. Bodytech, como IPS de ejercicio, está enfocada en poder ayudar a todos los colombianos. Muy buenas tardes y que estén muy bien.